Hola, jóvenes, buenos días. Hoy vamos a trabajar un tema nuevo llamado conflictos en la Guerra Fría. Es el tema 18. Esta semana nos vamos a enfocar en el tema. Hubo ciertos conflictos después de durante la Guerra Fría. Acuérdate que la Guerra Fría fue un periodo, vamos a ver, como de aproximadamente 30 años. Estamos hablando de 1946, porque aquí en el 56 estamos viendo la carrera especial, pero del 46 al 86 son 40 años, lo que duró aproximadamente la Guerra Fría, aunque sabemos que la Guerra Fría continúa, es decir, sigue la rivalidad entre las dos grandes potencias mundiales y evidencia de eso es la guerra que está sucediendo actualmente. Bueno, tenemos el conflicto en la Guerra Fría. Eh, Te puedes dar cuenta que cuando sucede la división de Alemania que vimos en la clase anterior, se construye un muro para dividir Berlín en 1961. Pero ¿te acuerdas que te dije que las familias quedaron divididas? De un lado quedaron las familias de la Alemania Oriental y del otro de la Alemania Occidental. Y en el año de 1989 deciden tirar el muro de Berlín y Alemania vuelve a ser unificado en una sola Alemania y la capital es Berlín. ¿Qué vamos a ver en este tema? Vamos a identificar algunos de los principales conflictos vinculados con la Guerra Fría ocurridas en distintas partes del mundo. Subraya en distintas partes del mundo. Además, vamos a reflexionar sobre las consecuencias de la construcción del muro de Berlín. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver cuáles son los conflictos regionales que hubo durante la Guerra Fría. Recuerda que la Unión Soviética y los Estados Unidos buscaban afirmar su hegemonía, el poder, a lo largo de varias décadas. Durante ese tiempo se enfrentaron de manera directa en distintos conflictos armados, con el pretexto de apoyar a alguno de los continentes. Mira, por ejemplo, en Asia hubo el conflicto de Corea, Israel, Palestina y Vietnam. En Europa hubo el conflicto de Alemania por lo del muro de Berlín. Y en América, en Cuba y la crisis de los misiles. Esto fue algo muy triste porque miren, el conflicto lo tenía Corea contra Israel eh, y se meten ¿cómo se llama? Los americanos y surge la guerra de Vietnam. ¿Ok? Después en Europa se dividieron el país completo de Alemania, causando muchísimos problemas entre la comunidad. Y eso fue también, según porque querían apoyar a uno de los dos lados. Y siempre, siempre, siempre con el pretexto de querer ayudar a algún país que tuviera un problema. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer este cuadrito en tu cuaderno. Es un cuadro comparativo en donde lo vamos a llenar con los conflictos que vamos a estar estudiando en esta clase. Vamos avanzando en el tema y el primero es la guerra de Corea. Así que aquí vas a colocar la guerra de Corea. Vamos a ver en dónde se ubicó. Tras la Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética liberaron a Corea de la ocupación japonesa y en 1948 se divide en dos el país, igual que en Alemania, ¿ok? Corea del Norte y Corea del Sur. Uno bajo el poder comunista y el otro bajo la influencia capitalista. El norte quedó bajo la influencia soviética y china y se instauró una república popular socialista. Y en el sur, con el apoyo de los estadounidenses, se estableció una república democrática regida por el gobierno o por el modelo económico capitalista. Entonces, ¿dónde fue el conflicto, la guerra de Corea? La ubicación en Corea, obviamente. ¿Cuáles son los contendientes? Bueno, Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Cuáles fueron las causas? Las causas fueron, vamos a ver, eso vamos a estudiar un poquito más adelante, cuáles fueron las causas de su división. Mira, a mediados de 1950 las dos Coreas, aquí las ves en esta imagen, entraron en guerra. ¿Por qué? ¿Por qué entraron en guerra? Bueno, las fuerzas militares, entonces la causa fue la guerra que existía entre los dos países, que en realidad era una sola Corea,
pero se divide. Entonces las fuerzas militares norcoreanas invadieron el sur. Por su parte, Estados Unidos y sus aliados avalados por la ONU enviaron tropas para detener el avance de los norcoreanos y recuperaron los territorios perdidos. Sin embargo, China apoya a Corea del Norte, porque está pegado, y en 1953 se suspenden las hostilidades, pero no se firma un acuerdo de paz. Oficialmente, la Unión Soviética no entró en el conflicto, pero apoyó secretamente a Corea del Norte. En la actualidad, la península de Corea sigue dividida. Aquí puedes ver la división. ¿Okay? Corea del Norte es uno de los países con mayor armamento nuclear. ¡Wow! Aguas. Y ha mantenido una actitud hostil hacia el gobierno estadounidense. Todo el tiempo quieren atacar. Por ello, la tensión entre este país asiático y los Estados Unidos es considerada un peligro para la paz mundial, porque Corea, así como lo ves de chiquito, tiene una gran cantidad de armamento nuclear. Ahora, nos regresamos a nuestro cuadro y ponemos el conflicto, la división de Corea del Norte y Corea del Sur. La ubicación en Corea. Los contendientes, Corea del Norte y Corea del Sur. La causa, la guerra entre ambas Coreas. ¿Cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue la división permanente de Corea del Norte y Corea del Sur, teniendo Corea del Norte un gobierno socialista y Corea del Sur un gobierno capitalista. Ya llevamos el primer conflicto. ¿Ok? Esta clase solamente vamos a avanzar 2 conflictos. La guerra de Corea y el muro de Berlín, que en sí es muy parecido al conflicto de Corea del Norte y Corea del Sur, porque aquí tenemos Berlín Occidental y Berlín Oriental, la Alemania Occidental y la Alemania Oriental. Bueno, ¿cuál es el conflicto? El muro de Berlín. En Europa la tensión aumentaba porque Berlín, la capital alemana, había sido dividida en 2, la occidental bajo la influencia de Estados Unidos y el Reino Unido y Francia, y la oriental controlada por la Unión Soviética. En Berlín Occidental el desarrollo económico fue rápido y se veía conforme a los principios de la libertad de empresa y la propiedad privada, como cualquier gobierno capitalista. Pero en la parte oriental el crecimiento económico fue menor y había racionamiento de productos, como todos los países socialistas. No les daban suficiente comida, papel de baño, pasta de dientes. Muchos berlineses orientales migraron a la parte occidental en busca de una vida con menos carencias y mayor libertad. Con el propósito de frenar la huida de personas, el gobierno de la República Democrática Alemana, presionado por el régimen soviético, construye un muro que divide Berlín en 2. Y aquí puedes ver en este mapa cómo quedó la barrera, que llegó a medir casi 4 metros de altura. Durante casi 3 décadas, o sea, 30 años, miles de personas trataron de huir hacia la República Federal Alemana, pero muchos de ellos corrieron con suerte, pero otros fracasaron y fueron encarcelados o murieron en el intento. Y esto me suena también mucho a lo que sucede en Cuba. La gente tratando de escapar del régimen socialista que todavía existe en Cuba, el cual vamos a ver después. Entonces, después vamos a ver el conflicto árabe-israelí, la crisis de los misiles y la guerra de Vietnam. Esos son los 5 conflictos que vamos a agregar en nuestro cuadrito. Entonces, hoy solamente vamos a poner la guerra de Corea y el muro de Berlín. El conflicto, la ubicación, los contendientes, las causas y las consecuencias. Esto ve haciendo 5 divisiones, porque acuérdate que son 5 conflictos los que vamos a ver en este tema de conflictos en la Guerra Fría. Gracias, jóvenes. Dios les bendiga.